Bueno, buenas tardes. Ya nos estamos incorporando todos. Ya Sonia, Ya, dándose. ¿Cómo estás, Sonia? perdónenme, mucha No, carrera hoy. no estás trabajando, Sonia. ¿Perdón? Que no estás trabajando casi. No, yo casi, tú sabes, yo los viernes no. Yo pensaba que Nada. estabas ya en la cantina 20, por allá, con Mira, 900. Cantina 20 no, pero sí estamos haciendo negociaciones para otro cantina que va a empezar a abrir aquí en ¿Ah, Miami. sí? Pronto, Ah, sí. qué bueno. Qué bueno. Otra cantina más. Qué bueno, iremos. Iremos cuando acabe esta pandemia. Cuando acabe, bueno, ya eso va a ser muy pronto, si Dios quiere. Por lo menos aquí estamos, Dios mío, llenos de gente. Qué bueno. Qué bueno. Aquí creo que va a tardar un poquito más. Aquí en Venezuela, por ejemplo. Bueno, esperemos que salga mucho más pronto de lo que pensamos. Sí, bueno, es mediante. Exactamente. Ernesto está ahorita en un showing. Vamos a empezar, después él se conecta. Sí, ¿Oíste? es que sabes, estamos full de verdad. Lo Gracias sé. a Dios, yo Qué tengo dos bueno. cierres el lunes, son simultáneos. Eso es, A distancia. no simultáneos. O Ok, sea, pero a distancia la gente está ahí. bueno, un cliente está aquí, el otro está en California. Ok. Entonces, Qué bueno. es Qué bueno. complicado. Lo único que es la ventaja es el hecho de que tiene unos 4 horas atrás. Qué bueno. Bueno, vamos a dar Gracias a Dios. inicio. Vamos a dar inicio. Bueno, Sonia es la gerente operativa, ya se de Tone Capital, dentro de muchas de las funciones que tiene Sonia dentro de Capital Company. Está la parte de negocio, que prácticamente maneja desde hace bastante tiempo atrás. Sonia forma parte del team de Capital de hace cuánto, 15 años, 20 años, desde que empezó Capital. Sí, desde que empezó Capital. Desde que empezó Capital. Y bueno, nada, la idea de esto es un poco dar a entender, perdón, te llamo ahorita, Tania, te llamo ahorita. Y un poco la idea es exponer cómo es el proceso de compra de negocios, que es completamente diferente al proceso de compra que nos explicó ayer Judy de propiedades. Tiene unas aristas completamente diferentes y que mejor que Sonia para mostrarnos cómo es específicamente en el sur de la Florida. No sé qué otros estados aparte de Florida estamos manejando actualmente, Sonia. Bueno, la verdad en el área de los negocios se maneja nacional. No sé. Varía un poco dependiendo de las leyes, Ok. pero honestamente la mayoría de nuestros clientes que están buscando comprar un negocio lo hacen para la Florida y más específicamente el sur y el centro de la Florida. Entonces, pues ¿Quieres nuestro alcance es muchísimo más efectivo. Ok, bueno, te compartí pantalla si quieres ver la pantalla. Ya voy para eso. Estoy Si justamente. quieres dar una breve introducción de todo lo que hace Sonia. Eh, bueno, sí, vamos a explicarles un poquito. Comencé en Capital justamente en la parte de préstamos como mortgage broker. Me encargaba prácticamente de préstamos para extranjeros. Y justamente cuando pues todo el mundo estaba saliendo del real estate por el tema de la crisis, los precios estaban cayendo, nosotros pues obviamente estábamos entrando en ese mercado. Era un mercado cuando comenzamos nosotros a vender, Brickell se vendía en $140 por pie cuadrado. Sí, cosas que no existen. En aquel momento aún la desconfianza era tan grande que la gente pensaba que ese precio aún iba a bajar más. Eh, pues nuestros clientes muy contentos todos con nosotros porque fue todo lo contrario. Eh, y después de estar varios años en la parte residencial, me fui enfocando un poco más en el área comercial y, y es lo que hoy por hoy manejo, tanto el área comercial como el área de negocios, que están muy enlazados porque básicamente lo que llaman el due diligence o la investigación que se debe hacer al momento previo de firmar un contrato comercial o de adquirir un negocio es muy similar, porque tiene que ver con todo lo que es la normativa, permisos, licencias,
usos permitidos en el sitio específico donde se está llevando a cabo el negocio como tal. Entonces, me he concentrado mucho en esta parte del área comercial y del área de negocios, y hoy obviamente les voy a hablar un poquito sobre cuáles son esos pasos importantes que se deben seguir al momento de la compra de un negocio. Y vamos a ir revisando cada uno de estos para que vayan entendiendo pues parte de los principios, los conceptos y de lo que es el proceso. Hoy por hoy nuestros clientes, sobre todo el cliente latinoamericano, ya no solamente está buscando el hecho de venir y comprar una propiedad aquí como una segunda opción o como algo para invertir, sino que además ya se están planteando la posibilidad de establecerse legalmente aquí en los Estados Unidos y lo hacen a través de la compra de un negocio. Entonces es importante que ustedes más o menos manejen en líneas generales cómo es este proceso para que puedan comenzar a dar una especie de orientación y poderlo luego remitir a las personas especialistas para entonces poder nosotros retomarlo y poder cerrar la transacción. Déjame cerrar aquí que hay mucha bulla afuera. No parece viernes, hay mucho movimiento en la oficina todavía. No parece viernes en ningún lado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hasta ahora se ha entendido todo, ¿me escuchan bien? Si tienen alguna pregunta... Escuchando bien, te estamos escuchando okay. bien. Perfecto. Si hay alguna pregunta, alguna duda, que te lo escriban. Sí, yo te ayudo. Y tú me vas interrumpiendo para que no dejemos nada por ahí sin aclarar. Perfecto. Yo estoy aquí contigo. Buenísimo. Pues obviamente estos pasos para comprar una propiedad o comercial o un negocio en Estados Unidos, el primero, y yo los resumí de esta manera, definir, luego de la búsqueda y selección, luego el proceso de negociación, investigación o due diligence, que es el más importante de todos, y finalmente la protocolización o la compra del mismo. El primer paso, yo diría que es muy importante porque es el que vamos a definir realmente qué es lo que necesita ese cliente y cuál es ese tipo de negocios hacia donde tenemos nosotros que comenzar nuestra búsqueda. ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo a través de la experiencia y los conocimientos que pueda tener este cliente. Es muy importante saber a qué se dedican, a qué se han dedicado, qué estudiaron, cuál es el tipo de negocios que actualmente manejan en su país de residencia. Y tomando en cuenta esto, pues irnos dirigiendo hacia esto. Voy a irles dando ejemplos a medida que voy dando la charla porque es importante que lo sepamos. Estoy trabajando con unos clientes que vienen de España. Ellos se dedican a la parte de manejo de propiedades, administración de propiedades en España. Y estaban muy concentrados y muy empeñados en el tema de que queremos algo que esté relacionado con real estate, en un determinado presupuesto de dinero y en un área muy determinada. No era fácil, ya teníamos 3 meses buscando y ya conversando ayer con ellos, obviamente comenzamos a ver bien la estructura que ellos tienen, decidimos que la visa se le va a otorgar a la esposa, él va a tener entonces un permiso de trabajo y hablando con ella me dice que ella estudió diseño de modas. Entonces, obviamente, era mucho más fácil conseguir ese negocio que se adapte a la experiencia y a los conocimientos que tiene ella que seguir buscando algo que en este momento no existía y ellos ya para el mes de agosto debían comenzar o establecerse aquí en Estados Unidos. Entonces, por eso es que es tan importante sentarnos, conversar con ellos, saber cómo son las experiencias y conocimientos, incluso hasta los hobbies o las áreas de intereses personales que tienen, porque por ahí podemos conseguir ese negocio que se pueda adaptar a los conocimientos que ellos tienen. Luego también muy importante es saber cuáles son los fondos disponibles para la compra de este negocio. Si lo están comprando ellos solos, si va a actuar algún socio o inversionista que esté sencillamente colocando el dinero y que sean ellos los que lo van a operar. También necesitamos saber si posiblemente tienen alguna propiedad aquí en los Estados Unidos totalmente paga que pueda funcionar como colateral para la compra de ese negocio. ¿Por qué van a funcionar esa venta de esa propiedad o ese financiamiento que van a hacer a esa propiedad?
porque los extranjeros como tal pueden acceder a un préstamo sobre una propiedad, pero no sobre un negocio. Entonces, si tienen esta propiedad aquí, está totalmente paga, entonces a través del financiamiento que se le otorgue a esa propiedad pueden tener los fondos para comprar el negocio o para poder optar por un negocio de mayor cantidad de dinero. Luego también muy importante la ubicación de lo que están buscando y conocer bien el mercado. No es lo mismo un restaurante en una ubicación determinada que en otra, o quizás una peluquería, o quizás un supermercado. Es importante saber cuál es la ubicación que ellos están buscando y qué realmente, cómo se está manejando el mercado en ese sitio y si realmente va a dar éxito o va a continuar siendo exitoso ese negocio en esa ubicación. Y finalmente tener pues todos los datos completos de la persona, porque toda transacción de negocios debe llevar una firma de un acuerdo de confidencialidad por cada negocio que estemos analizando. Ese acuerdo de confidencialidad no nos va a obligar en nada salvo al hecho de que no podemos divulgar la información que nos den sobre el negocio con personas que no estén involucradas en la transacción. Podemos divulgar la información con nuestros contadores, abogados, con nuestro agente, nuestro socio, pero no podemos compartir esa información con otras personas. Y por último, que no aparece aquí, pero es bien importante. De por sí está penado eso, disculpa, Sonia. Sí está penado. Es poco difícil poder mostrarlo, pero es la forma de protegerse y de crear esa obligación de que no debemos divulgar esa información. Cuando firman el documento, la persona se siente más responsable de no divulgar esa información. Además que es muy importante y la gente siempre piensa que es que porque se lo voy a decir a una persona. No es tanto por decírselo a una persona que está ajena a la transacción. También es importante que los empleados del negocio no lo sepan. Que no lleguemos directamente a tocar la puerta y hacer preguntas con los empleados del negocio, porque podemos dañar no solo la transacción, sino el negocio como tal. A lo mejor son empleados, lo que llamamos nosotros key, Dios, perdónenme que se me olvidan algunas palabras, son empleados imprescindibles para la operación del negocio y el hecho de enterarse que el negocio está en venta puede hacer que ese empleado pues decida irse, decida renunciar o posiblemente se entere algún proveedor que tenga alguna cuenta importante y decida pues no seguir otorgando los créditos o los precios que tengan por temor a no saber quién es la persona que ahora va a estar manejando. Sonia, te están preguntando qué significa NDA, No Disclosure Agreement. Non-Disclosure Agreement es un acuerdo de no divulgación de información. Ok. Y en esta entrevista inicial, y no aparece acá, pero me he dado cuenta que recientemente todas las personas con las que he hablado, que me dicen, quiero comprar un negocio por la finalidad de establecerme legalmente en los Estados Unidos, no han tenido una entrevista inicial con un abogado de inmigración. Si no lo han hecho, lo importante es decirles a ellos qué es lo primero que deben hacer. Nosotros no podemos actuar como abogados, nosotros no podemos decirle, tú aplicas para esta visa o tú aplicas para este proceso legal, eso debe hacerlo un abogado. Nosotros sencillamente vamos a regirnos por lo que nos dice el abogado de inmigración y que nos indica este cliente califica para un negocio de no mínimo de al menos $120,000 de compra y que debe tener 3 empleados como mínimo y debe estar operando en un espacio físico comercial. Eso nos lo va a decir el abogado. Nosotros te querían hacer 2 preguntas. Sí. Cuando hablaste de la visa, ¿a cuál te refieres? Cuando se habla de fondos, ¿a qué cantidad te refieres? En el caso de los 120 es la E. Pero ven que aquí tenemos el claro ejemplo de lo que no debemos hacer. Nosotros no podemos actuar ni asesorar como abogados. Y en ese momento, cuando ese cliente nos dice, quiero establecerme legalmente en los Estados Unidos y quiero hacerlo a través de una compra de un negocio, por favor, necesitamos que se entrevisten primero con un abogado y sea el abogado el que les indique para qué tipo de visa ustedes aplican.
y cuál es esa estructura que nosotros ahora como agentes vamos a seguir para conseguir ese negocio. ¿Cuántos empleados debe tener? ¿Cuál es el precio mínimo de compra que debe tener? No, por favor, no debemos hacerlo nosotros, no debemos actuar como abogados. ¿Eso contesta la pregunta? Sí. Perfecto. Ok, Gracias. entonces vamos a el segundo paso. Una vez que conocemos exactamente el capital, el tipo de negocio, entonces vamos a la búsqueda y selección. Esta búsqueda y selección la hacemos básicamente igual que como estamos buscando una propiedad residencial. Hay algunos portales de negocios, algunos son públicos, otros nosotros somos miembros y tenemos un acceso a través de una clave y esa clave la tenemos también porque somos miembros de una asociación determinada de brokers de negocios y en el mismo podemos entonces buscar cuáles son esos negocios que están disponibles a la venta. Esta búsqueda la vamos a hacer basado en el tipo de negocio que puede ser de servicio, de venta, de distribución o negocios de fabricación, el capital con el que se cuenta, esa estructura que debe tener, que nos los dijo un abogado, el flujo de caja que está buscando la persona, y ahora les explico un poquito más de esto, el tiempo de operación que debe tener ese negocio, en el caso, cuando estamos buscando para efectos migratorios, siempre tratamos que sea un negocio que tenga más de 2 años establecido, que nosotros podamos ver cómo ha sido su historia, cómo se ha ido desenvolviendo desde el momento en que se abrió ese negocio. Va a ser el momento en el que vamos a firmar los acuerdos de confidencialidad y vamos a proceder a pedir la información de ese negocio cuando presentamos el acuerdo de confidencialidad y en algunos casos una prueba de fondos. Dependiendo del precio de venta de un negocio, el vendedor puede exigir que cuando una persona esté interesada demuestre que tiene la capacidad de compra para este negocio. Y hacemos las distintas entrevistas con el vendedor para aclarar las dudas que podamos tener de la información que recibimos. Cuando hablo del flujo de caja es porque cometemos el error o nuestros clientes cometen el error de decir, bueno, voy a viajar con este o me voy a establecer con esta visa. Y el abogado dice que un negocio de $120,000 en adelante me funciona. Obviamente, quiero el de 120 o el de 130. Pero mi presupuesto para poder vivir en los Estados Unidos me dijeron que es de $10,000 mensuales. Es decir, que yo necesito tener una utilidad neta de $120,000 al año. Entonces, aquí es cuando vienen los choques. El negocio que nos va a generar $120,000 al año de utilidad no va a costarnos $120,000 la compra. Los negocios aquí en Estados Unidos, la utilidad promedio puede estar entre el 18 al 30% sobre sus ventas, siendo el 30% una utilidad excelente y luego entre un 15 y un 18 un rango que se pueda manejar. Entonces, si nosotros queremos que esa utilidad sea de 120, obviamente las ventas van a ser muchísimo mayores y tomando en cuenta las ventas, también el precio del negocio pues va a ser mucho más alto que esos 120 que nos dijo el abogado que podíamos comprar un negocio para adquirir ese tipo de visa. Entonces, es muy importante que sepamos esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gilberto. Señora. No, que si hay alguna pregunta hasta acá, hasta este punto. No, estamos listos. Perfecto. Vale. Luego que iniciamos todo nuestro proceso de selección, de búsqueda, seleccionamos los negocios que nos llaman la atención, firmamos los acuerdos de confidencialidad, nos entrevistamos con los vendedores y aclaramos nuestras dudas, pues pasamos al paso de decir, este es el negocio que nos gusta y comenzamos con el proceso de negociación. Este proceso de negociación se convierte en un contrato donde vamos a establecer precio, términos, condiciones y las contingencias. ¿Cuánto es el precio que queremos ofrecer por ese negocio? ¿Cuáles son los términos? ¿En cuánto tiempo lo vamos a vender? ¿Cuánto es el dinero que vamos a dar
de inicial o de depósito antes de dar inicio al proceso de investigación de ese negocio. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales nosotros queremos comprar? Va a haber algún tipo de financiamiento de parte del dueño, que es la única manera en que podemos adquirirlos. ¿Y cuáles son esas contingencias? Contingencias llamamos a las situaciones que se deben presentar positivas, favorables, para que nosotros podamos proceder a la compra final del negocio. En el caso de una persona que está comprando un negocio, la primera y principal es el due diligence, investigar que todo eso que nos han dicho sea cierto. Vamos a investigar a través de contadores y vamos a investigar a través de abogados, que toda la información financiera que nos ofrecieron y que nos entregaron es así tal cual como nos las dicen. Vamos a investigar que ese negocio no tenga ningún problema legal, que no hayan demandas contra sus activos. Vamos a dar inicio, en el caso de que así lo haya, de un proceso de inmigración. Podemos establecer como una contingencia que si la visa no es aprobada, pues sencillamente no hay la compra del negocio. Podemos también establecer como contingencia que todos los contratos a nombre de esa empresa, de esa compañía que es dueña de la operación de ese negocio, sean asignados a la empresa que nosotros estamos creando o a la empresa que nosotros creamos y que va a comprar la operación de ese negocio. Aquí me detengo un poquito porque existen dos formas en que podemos hacerlo. Podemos comprar las acciones de ese negocio, como podemos comprar la empresa, y una vez que compramos la empresa, pues son así, tenemos de por sí los contratos de renta, los contratos de venta de algún producto, podemos tener los acuerdos de descuentos que existan, el acuerdo del alquiler donde está operando. Todo eso pasa automáticamente porque somos los dueños de ese negocio, y la otra manera es hacer solamente una compra de los activos. Cuando hacemos la compra de los activos, necesitamos verificar que esos contratos, esos descuentos, esos acuerdos que actualmente el dueño tiene van a ser asignados a nosotros. Si eso va a ser cierto, entonces continuamos con la transacción. Si no se cumplen, pues también nos podemos retirar. Esto sucede, por ejemplo... Sonia, una pregunta. Ajá. Cuando estamos llevando, en el caso de las propiedades, en el caso de los negocios, perdón, a diferencia de las propiedades, cuando manejamos el porcentaje de comisión, ¿cuánto es el caso de las propiedades? Que sabemos que oscila entre el 5, 7 en el mercado primario y en el mercado secundario es la mitad. ¿Cuánto es en el mercado de negocios como tal? En el caso de los negocios, las comisiones estándar es el 10%. Igual, se divide 5% para cada lado. Hay ciertos casos en los que de repente se puede llegar a un acuerdo del 8%. Todo depende del volumen, del monto de venta de ese negocio y del acuerdo que se haya llegado con el listing agent. El listing agent es la persona que está manejando la venta de ese negocio. Aparte del costo de los abogados, de los contadores. Sí, el comprador no va a pagar esa comisión. Las comisiones de las ventas de negocio las paga el vendedor, de la misma manera como se pagan las comisiones en real estate. El comprador sí tiene que pagar los honorarios de los abogados, honorarios de contadores, inspectores. Ahorita vamos a esa parte de las contingencias. Déjame ver si lo tengo acá, justamente, en la parte del due diligence. Perdí el hilo porque estábamos hablando de lo de las contingencias. No te escucho. Estamos hablando de las contingencias, del precio por concepto de la reserva, no sé qué otra cosa. Estaba hablando sobre la forma de comprarlo, bien sea las acciones o a través de los activos nada más. Les estaba dando un ejemplo de, por ejemplo, un negocio de distribución de alimentos. Ese negocio tiene un contrato establecido de venta con los supermercados Winn-Dixie o Publix. Pero ese contrato está hecho con la empresa dueña de esa distribuidora de alimentos. Si nosotros no compramos las acciones, sino que estamos comprando solamente la operación,
la empresa nuestra no es la que tiene firmado ese acuerdo con ese supermercado. Entonces podemos perder ese acuerdo que ya existe. Entonces lo que debemos hacer es asegurarnos en este proceso de due diligence o de investigación que esa asignación, ese acuerdo, se va a asignar a la empresa que está comprando y que nosotros, al adquirir el negocio, no vamos a perder uno de los principales compradores o clientes de esa distribuidora de alimentos. Porque la idea es mantener los ingresos que vienen sucediendo en esa empresa y poderlos hacer crecer y no perderlos. Entonces, una vez que hemos establecido todas esas cosas y que el vendedor ha aceptado nuestros términos, condiciones y contingencias y firma el contrato, se convierte en un contrato ejecutado y comienza entonces el periodo de investigación. Este periodo de investigación tiene un tiempo determinado, no es eterno, y se puede manejar tan corto como unos 30 días y tan largo como lo requiera, dependiendo del tipo de negocio que se esté comprando. Se pueden hacer también extensiones de ese periodo de due diligence o de investigación a medida que vayan saliendo cosas que necesitemos aclarar. ¿Qué vamos a hacer en este periodo de due diligence? Pues el abogado, el contador y los inspectores que así se requieran van a comenzar cada uno a hacer su trabajo. En el área financiera, pues van a verificar las declaraciones de impuestos, van a verificar todos los estados financieros, los balances, las declaraciones de impuestos, van a verificar los sistemas, si hay alguna caja registradora, van a verificar las planillas de pagos a los empleados, a los contratistas, facturas por cobrar, facturas por pagar. Van a verificar toda la información financiera y determinar que esos números que nos compartieron son efectivamente ciertos. Y además, muy importante aquí, que siempre le digo a los clientes, no es solamente mirar atrás, es poder saber qué crecimiento puede tener ese negocio, cuáles son aquellas cosas que podemos ajustar para mejorar esta operación. Vamos entonces, el abogado también va a verificar toda la parte o todos los aspectos legales de ese negocio. Y en el caso de que estuviésemos comprando las acciones, va a verificar también que esa empresa que estamos adquiriendo no tenga problemas. Vamos también en ese momento a verificar los contratos. Vamos también a verificar que puedan ser asignados a la empresa o a la compañía que está comprando este nuevo negocio. Es importante saber que el dueño del depósito, bodega, oficina, tienda donde está operando ese negocio, acepte que nosotros vamos a ser los nuevos inquilinos y que ese contrato sea asignado a nosotros en similares términos o mejores. Vamos también a firmar un acuerdo de no competencia, es decir, que la persona que nos está vendiendo el negocio va a garantizar que no va a crear o va a abrir un nuevo negocio en un tiempo determinado y en un número de millas, aquí lo hablan por millas, determinado. Y eso lo podemos establecer nosotros como parte del contrato. Dependiendo del tipo de negocio que sea, podemos incluso decir que esa persona no puede abrir un mismo negocio en el estado completo de la Florida o en todos los Estados Unidos o en el condado de Miami-Dade. Eso es algo que decidimos dependiendo del tipo de negocio. Sonia, Ajá. una pregunta. En el caso de los pagos por concepto de los inspectores, de los contadores, de los abogados, más o menos cuánto es la estimación en cuanto a costo se refiere por parte del que está vendiendo. Ok, bueno, aquí los abogados y contadores cobran por hora. Más o menos pudiésemos decir que en el aspecto legal, el abogado que además se va a encargar del cierre o de la protocolización y preparación de documentos puede estar alrededor de unos $1,200 a $1,500 aproximadamente en los negocios más pequeños. Y luego en el aspecto de los contadores, pudiésemos decir que pudiese estar alrededor de los $3,000 para hacer toda esta verificación. No es un dinero que estamos botando. He visto como negocios que nos han pintado como excelentes, al momento de verificar la información es
puro humo, es una nube, no existe. Es dinero que no se puede verificar, son puras operaciones en efectivo. Entonces, es preferible gastar esos $3,000 a hacer una compra por 120, 130, $140,000 y después que el negocio no funcione. Pues queda triste. Exactamente. Entonces, es muy importante o comprar un negocio y que después alguien te toque la puerta y te diga, todos estos activos son míos, nosotros teníamos una demanda contra estos activos, la ganamos y estos activos son nuestros. Entonces, es muy importante hacer toda esa investigación. Es bueno saber que ese contrato de renta nos los van a asignar y que además lo podemos extender. No que estamos comprando un negocio que está operando en un establecimiento determinado y que su contrato de arrendamiento se vence el año siguiente y no nos los van a renovar. Entonces, por eso es que es tan importante hacer este paso. Es importante también que ese vendedor nos garantice que no va a abrir ese negocio, que nos entregue la base de datos por completo, que no va a contactar a esos clientes, que no va a abrir un negocio similar en un determinado espacio, en un número determinado de años. Que las inspecciones que se realicen, estamos comprando una fábrica, esa fábrica opera con una cantidad de maquinarias determinadas. ¿Cuánto es el tiempo de vida que le quedan a esas máquinas? ¿Están funcionando? ¿Requieren de algún tipo de reparaciones o mantenimiento? El espacio que estamos alquilando y del cual vamos a ser responsables, ¿quién es responsable de techo? ¿Quién es responsable de aire acondicionado? Todas esas son cosas importantes que pueden afectar las utilidades inmediatas que pueda tener ese negocio una vez que nosotros lo adquirimos. Entonces deja de ser lo que nos habían dicho para convertirse en un dolor de cabeza. Y por último, y tan importante como los permisos y las licencias, es necesario saber si esos permisos y esas licencias van a ser asignados a nosotros, si nos los van a poder aprobar. Por ejemplo, un restaurante, un bar, cuyas licencias de licores son tan importantes para poder vender licor, nos las van a otorgar a nosotros como extranjeros. Nosotros vamos a poder calificar para esa licencia. El permiso que vamos a requerir para funcionar van a ser aprobados, van a continuar. Compramos un restaurante y ahora tienen que sacarnos todos los permisos y las licencias a nombre de la empresa que está comprando ese restaurante y vienen a verificar la trampa de grasa, que es tan importante en el uso de un restaurante. Y en ese momento nos dicen, esta trampa de grasa ya está obsoleta y como hay un cambio de dueño, ahora nosotros exigimos que la tienen que traer a código, la tienen que actualizar y ahora hay que romper, hay que arreglar y son $50,000 más. Entonces compramos un restaurante en $150,000, pero lo primero que tenemos que hacer es desembolsillar $50,000 más. O sea, un negocio que no es investigado y que no es hecho este due diligence puede descapitalizarse en el momento que llegaron y firmaron ya los documentos de compra. Entonces, por eso es que es tan importante hacer esto para luego finalmente determinar si vamos a continuar, vamos a renegociar ese precio porque nos sigue interesando el negocio, pero encontramos estas cosas que no coinciden con lo que ustedes nos dijeron y consideramos ahora que el negocio vale $50,000 menos o $30,000 menos, o definitivamente nos vamos a retirar porque esto no es lo que ustedes nos estaban ofreciendo. Y de esta forma, y si lo hacemos en los tiempos determinados, el depósito del cliente no corre peligro. Una pregunta, ¿en qué se diferencia el No Disclosure Agreement de una carta de intención de compra? En la carta de intención ya nosotros estamos estableciendo que queremos comprar ese negocio en estos términos y estas condiciones. Es un non-binding agreement porque no obliga a ninguna de las partes hasta que ya no existe un contrato. Es simplemente un toque de puerta. Okay. El acuerdo, el non-disclosure es sencillamente quiero que me dejes toda la información que me puedas brindar para saber si estoy interesado en, uno, hacerte una carta de intención o dos, ya dar inicio a un contrato. Claro, está claro. Ok, perfecto.
Cuando ya hicimos toda esta investigación y decidimos continuar con la compra de este negocio, entonces ya pasamos al último paso, que es la protocolización o la compra de este negocio. Aquí vamos a firmar el documento de venta que se llama Bill of Sale, que es donde se están vendiendo la operación de este negocio, los activos de esa empresa. Vamos a firmar finalmente los acuerdos de no competencia, donde ese vendedor está garantizando que no va a competir con nosotros. Y vamos a firmar también todos los documentos de cesión, la cesión de renta, cesión de acuerdos, sesiones de descuentos, todos los documentos que sean importantes para la operación de ese negocio se firman en ese momento también para garantizar la continuidad de las operaciones. En ese punto ya nosotros podemos comenzar a trabajar en el negocio, a manejarlo, y el vendedor generalmente se queda un tiempo con nosotros. Dependiendo de la estructura, del tamaño de ese negocio, pues puede ser tan corto como 15 días y tanto tiempo como quizás un mes y medio. Luego incluso podemos tenerlo como cada tantos días acércate, o cada vez que tenga alguna duda puedo llamarte por teléfono. Esto ayuda en la transición del negocio. Incluso muchas veces ese comprador entra como un socio para presentarlo ante los empleados y proveedores de productos o servicios que tenga ese negocio, y poco a poco, a medida que este nuevo comprador, este nuevo dueño se va familiarizando con toda la operación, pues el vendedor, que ya no es el dueño, pues va retirándose cada vez más de la operación del negocio. Algunas veces le podemos pedir al negocio, al vendedor, que se quede por un tiempo más pagándole un sueldo, como un asesor. Todo depende de la estructura. Los negocios pequeños no lo requieren, los negocios mucho más grandes, de fábricas, distribuciones grandes, sí requieren de esa participación un poco más extensa del vendedor. ¿Alguna pregunta en todo lo que es el proceso de compra? Hasta ahorita no. Hasta ahorita perfecto, buenísimo. Entonces, ahora quiero hablarles un poquito sobre las ventajas de comprar un negocio o una franquicia en marcha y no comenzar y decir voy a crear mi negocio desde cero. La primera es que podemos revisar todos los registros financieros del negocio, podemos saber qué ha pasado, cómo fue su evolución, y lo más importante que les iba diciendo, en la medida que ha sido su evolución podemos saber hacia dónde podemos ir creciendo. Que es el segundo punto. El potencial crecimiento se puede medir de acuerdo a la experiencia comprobada que ha tenido este negocio. También reduce la capacidad de capital de trabajo adicional, ya que tiene un flujo de caja existente. Ya sabemos que el día 1 que abrimos, ese día ya nosotros estamos facturando y estamos obteniendo pues una utilidad. También tenemos empleados con conocimientos, no solamente del negocio, sino del mercado, de los clientes y de los proveedores. También existe una clientela establecida, una base de datos que reduce tiempo y costos de mercadeo que son necesarios pues, para comenzar a atraer clientes. También tenemos una facilidad en la obtención de licencias y permisos necesarios para el manejo de negocio. Yo hoy estaba mostrando un restaurante y mi primera pregunta fue, ¿cuándo fue la última vez que se le hizo una inspección a la trampa de grasa y si está vigente ese permiso? Es muy diferente comprar un negocio y comenzar un permiso de un uso de trampa de grasa cuando ya se venció a continuar con ese uso. Entonces me dijo, no, se hizo la renovación, se actualizó y ahora lo estamos vendiendo, lo cual es perfecto en este caso. Entonces, por eso es importante, porque cuando ya está en marcha, tenemos una facilidad en esta obtención de licencias y de permisos. Luego las mejoras en el espacio. Sonia, porque en el tema de los restaurantes es el tema tan delicado, la trampa de grasa, el tema de los desagües, por lo menos yo me acuerdo de una tintorería, el tema del desagüe, el tema del medio ambiente, los químicos que utilizan, tienen que pagar, tienen que tener un tamaño específico, la tubería, tienen que tener un desagüe. O sea, ¿por qué tan específico? O sea, eso obviamente te lo da la experticia, obviamente porque has vendido no una, sino muchas de esa tipología de negocio. Pero ¿quién es en este caso el experto que va a llevar de la mano a la persona que está comprando?
Aparte Bueno, de lo ser que pasa es que cada ciudad tiene sus códigos, ¿verdad? Y entonces, por un lado tienes la parte de WASA, que es la de aguas y aguas residuales. ¿Qué sucede? La ciudad ya tiene sus tuberías, por decirlo así, y tienen una capacidad. Y luego vienen las zonificaciones. Esta es una zonificación residencial, esta es una zonificación comercial, o esta es una zonificación mixta. Y cada tipo de negocio tiene establecido más o menos la cantidad de agua o de descarga que va a tener tomando en cuenta los pies cuadrados. Entonces, no es lo mismo un restaurante, no es lo mismo una tintorería, no es lo mismo una fábrica, y dependiendo del tipo de negocio, tiene determinado tanta capacidad de agua por tantos pies cuadrados o tanta capacidad que debe tener el grease trap, la trampa grasa, basado en la cantidad de comensales que va a tener ese restaurante. Entonces, es importante conocer todos esos aspectos para ir a la ciudad y verificar que cuando nosotros vayamos a comenzar operaciones, esas licencias y esos permisos van a ser otorgados, porque si no compramos aire. O sea, es como venir y comprar una cantidad de negocios o comprar esto porque aquí hay mesas, aquí hay una cocina, aquí hay una silla, déjame ir y comprar eso porque me sale más barato que aquel otro restaurante, y resulta ser que el trampagrasa no funciona, las corrientes de agua no tienen la capacidad para eso, y, y perdimos el dinero totalmente. No vamos a poder operar ahí como restaurante claro, pero o como ahorita tintorería. te pregunto, eso es obviamente por la experticia que tú tienes en el medio, pero no hay nadie, no hay un abogado o no hay un contador o alguien, por decir alguien técnico específico que tenga ese conocimiento, obviamente porque depende, como bien dices tú, del Estado, de la zonificación y de muchas otras cosas. Bueno, Este, precisamente por eso esta es la razón que nosotros como agentes les digamos a ellos que existe este proceso de investigación es correcto. para aclarar todas estas cosas y tener la seguridad de que vamos a operar ahí en ese negocio. Entonces, Perfecto. eso no lo hacemos nosotros. Obviamente existen personas que se encargan ya de eso, gestores, que trabajan día a día con la ciudad. Vamos a necesitar arquitectos, ingenieros. O sea, si es un proyecto nuevo, ellos tienen que preparar unos planos y basado en esos planos determinar cuál va a ser esa capacidad de agua que se necesita. Por eso que cuando ya ese negocio está en marcha, cuando ya está operando, ya se hace mucho más fácil este camino. Sabemos que puede operar como tal. Lo que necesitamos es garantizar que va a haber la asignación, que nosotros vamos a poder obtener ese mismo permiso. Es lo que llaman aquí grandfather. Si aquí ya existía una tintorería, pues va a poder seguir existiendo la tintorería, siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos que nos exigen. Luego vienen las mejoras que ya existen. No es lo mismo agarrar un espacio de cero y convertirlo en restaurante o en cualquier tipo de negocio que ya exista ese negocio. Aquí hay algo que se llaman los fees o los cargos de impacto, porque es el impacto que va a acarrear ese cambio de uso de una oficina a ahora un restaurante, porque las descargas de agua van a ser diferentes, porque la cantidad de puestos de estacionamiento van a ser distintos, porque la cantidad de electricidad va a ser diferente. Entonces, eso se llaman los cargos de impacto que se deben pagar a la ciudad, porque ahora va a haber un impacto mayor sobre los servicios que existían en ese local. Y eso se paga al momento de haber un cambio de uso. Sí. El que lo está haciendo es quien lleva, es como cuando compras un carro nuevo, que lo compraste y cuando cruzaste ya hubo una depreciación. Lo mismo con un local. El primero que hizo todo eso pagó los fees de impacto. El segundo que vino y que ya ese negocio estaba operando ahí, no tiene que hacerlo. Ya el otro lo hizo. Sí. Y luego existe el hecho de que posiblemente tengamos una financiación o un préstamo por parte del vendedor. Quiere decir, bueno, el negocio cuesta, se me escapa un poco de mi presupuesto, pero realmente el negocio lo vale. Vamos a hablar con el vendedor y ver si él está en la posición de financiar parte de esta compra. Estos financiamientos se hacen en un periodo de tiempo, un corto periodo de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y eso nos da también como una tranquilidad. Si el vendedor nos está financiando parte de este proceso, es porque el vendedor, pues obviamente, confía en lo que es la operación y los resultados de este negocio.
Luego el otro punto que quería aclararles entre una franquicia en marcha o un negocio operativo, porque también la posibilidad de comprar franquicias que ya estén en operación, es que la franquicia pues es un modelo de negocio que ya está aprobado, es un reconocimiento de marca, tenemos un apoyo de la casa matriz y obviamente contamos con manuales de operación, pero la inversión también es mucho más elevada, tenemos un pago de regalías, renovaciones de contrato que se deben hacer, al momento de nosotros adquirir esa franquicia y tenemos más restricciones y más reglas. Es decir, tenemos una mayor orientación, pero un menor control sobre nuestro negocio. Y en el cambio contrario de la franquicia, sino de un negocio que no está bajo una franquicia, pues también tenemos una base establecida de que nuestros clientes son solo nuestros, no de la franquicia. También la relación establecida con proveedores y distribuidores es nuestra, nosotros la podemos manejar y manipular. Hay mayor flexibilidad en el control y la toma de decisiones. La operación la podemos comprobar y es un flujo de efectivo también de inmediato y es menos costosa que una franquicia. Caso contrario, pues también debemos aprender de la operación en un tiempo mucho más corto. No tenemos a alguien ahí apoyándonos, no tenemos un manual de operaciones. Si venía ya con fallas, pues tenemos que irlas arreglando y tenemos una pues menor estructura y un menor apoyo. Y con esto culmino pues mi presentación. Si tienen preguntas, dudas que podamos aclarar. No te oigo, Gilberto. Ernesto se conectó hace poco, está conectado ahorita, no sé, me imagino que ya está rodando. No, por los momentos todo claro. Qué bueno. Acá. Por ahí aparece Ernesto. No, bueno, disculpen que me conecté un poco tarde. Bueno, gracias Sonia por la presentación. Lo importante era que quisiéramos que vieran la diferencia, lo que es el proceso de compra de un negocio versus el proceso de compra de una propiedad residencial, que aunque tiene mucha diferencia, lo que es la esencia, por ejemplo, con la compra residencial hablamos del periodo de inspección, aquí hablamos del periodo de due diligence, ¿no? O sea, al final siempre hay como una revisión, en el caso de los negocios de due diligence, que estás revisando que el negocio realmente es lo que se está vendiendo. En el caso de residencial, es la inspección donde se revisa que toda la parte estructural esté bien. Entonces, aun cuando son procesos diferentes, bueno, la esencia sí tiene alguna similitud. Y bueno, en el caso de los negocios que no existe no se puede otorgar un financiamiento si se quiere bancario. El financiamiento que se puede otorgar es el de por parte del vendedor, como lo comentaba Sonia, pero Se perdió. no que podemos ir a un banco. Eso, perdón. Te perdimos un minuto, unos segundos. Ok. No, hablaba del tema del financiamiento, ¿no? Que difiere un poco de lo que es la parte residencial, porque en el caso de comercial el financiamiento puede ser por parte del vendedor, pero no es que se puede ir a una institución financiera, porque un banco es difícil que preste dinero a un extranjero. Un negocio porque no hay un colateral, ¿no? En el caso del apartamento, del bien residencial, el colateral es la propiedad. En el caso del negocio no hay un colateral porque es un bien intangible. Entonces, por eso es que no se puede ir a una institución financiera para la parte de financiamiento. Pero, bueno, como siempre le digo, lo que queremos es que tengan una idea general de cómo funciona, de que estamos en la capacidad de ofrecer negocios a nuestros potenciales clientes, y esto también es una entrada o una puerta para aquellos que estén buscando una visa de inversionista. Nosotros podemos conseguir estos negocios en marcha para poder llegar a esta visa de inversionista, obviamente dependiendo de donde tenga nacionalidad, ¿no? que haya tratado con los Estados Unidos, pero tenemos la capacidad de ofrecer este tipo de negocios, ¿no? ¿Cuál es la visa más vinculante que tienes hasta ahorita, Sonia, o de mayor actividad con relación la E, definitivamente la E. Sí.
Es la de mucho, o sea, y que es bastante rápida. Ahorita el proceso está parado, más que todo porque las embajadas están cerradas. Okay. Pero es un proceso bastante sencillo. Y aquí también depende de lo que el abogado te diga y de Sí, cómo lo quieren hacer. Hay abogados que te dicen, no firmamos hasta que la visa no esté aprobada. Hay otros abogados que te dicen, vamos a firmar, el dinero va a quedar en una cuenta de garantía y cuando la visa esté aprobada, entonces se traspasa el dinero y el vendedor entonces entrega la operación del negocio. Pero aquí es parte de cómo el abogado, que finalmente es el que está llevando la parte migratoria, decide cómo quiere hacer esta operación. Y nosotros sencillamente lo plasmamos en el contrato. Claro. Claro. sí, siempre, Claro. siempre hay que apoyarnos, obviamente, en la parte con un abogado de migración, que es el que va a dar las pautas, pero sí, definitivamente por la experiencia con otros clientes, como dice Sonia, la visa E2, que es la de inversionista, que es la que más, la que más rápido dan, ¿no? Porque la otra es la L1, que hemos tenido experiencia, pero esa sí tiene algunas revisiones adicionales, ¿no? Que es la de traslado ejecutivo. Exacto. En Florida este tipo de comercio se cancela igual, solamente el impuesto federal. Cancela igual el impuesto federal. Sí, o sea, cuando tú estás analizando todos los negocios, pues tú siempre vas a mirar lo que es la utilidad antes del pago de impuestos, porque ya eso es muy particular de cómo lo maneja el contador, qué tipo de compañía tienes, cuántos son los socios. Entonces, la utilidad que siempre vamos a revisar es la utilidad antes del pago de los impuestos. Ya dependiendo del tipo de compañía que tengas, hay gastos que se van a poner en los impuestos, hay otros que no. Hay muchas veces cuando estamos revisando la información que llaman lo que nosotros conocemos como el benefit owner. Sobre todo eso se maneja mucho en los negocios más pequeños. Yo trato de declarar lo menos posible para pagar lo menos posible. Entonces, ¿ves? Me pongo un sueldo, los gastos de vehículo, los gastos de celular, los gastos de seguro de salud. Trato de poner todo dentro de la empresa para bajar toda esa utilidad lo más posible y declarar. Entonces, cuando nosotros, bueno, el contador obviamente nos los va a demostrar y va a hacer los ajustes necesarios y va a determinar cuál es realmente la utilidad de ese negocio, cuáles son los gastos que realmente están relacionados con la operación que se tiene y no porque sencillamente yo estoy metiendo aquí y metiendo allá para tratar de pagar lo menos posible en la parte de los impuestos. Claro. Bueno, creo que no hay más ninguna otra pregunta. No sé si Ernesto quieres agregar algo más. No, bueno, darle otra vez las gracias a Sonia. De verdad que Sonia es experta en todo lo que es la parte de negocio y comercial. Como siempre le digo, todos los ponentes son de lujo y Sonia, bueno, ¿quién más que ella para Gracias. esta exposición del proceso de compra de negocio, ¿no? No, bueno, más que nada... Hay una página, ¿puedes recordar la página de negocio, Sonia, donde se encuentra este tipo de negocio? Donde Se lo voy a colocar aquí, pero, o sea, la que yo veo que está así como mucho más clara y fácil es esta, bizbuysell.com. Ahí está a nivel nacional, pueden buscar en todos los estados, hay por rubros, o sea, pueden buscar en el rubro de la construcción, en el rubro de alimentos, por ejemplo, tintorerías, etcétera. Pueden establecer montos mínimos y máximos de venta y de ahí pues van viendo la información. Y es que además todos los clientes hoy con el internet, todos te llegan y te dicen, yo vi este negocio en internet, así como dicen, yo vi esta casa. Sí. Pero el punto no es lo que vimos, es realmente qué está pasando con ese negocio, qué tan cierta es esa utilidad, cómo se está manejando ese negocio, hay forma de verificar esos ingresos, esas ventas. Los negocios de las peluquerías y los sitios de belleza son terribles porque se maneja mucho efectivo y declaran la menor cantidad posible y hay mecanismos
que nos ayudan a determinar realmente cuáles fueron los ingresos, y es a través del pago que se hace a estos empleados, que no son además empleados, son independientes. Ellos llegan y colocan su licencia ahí y mañana se pararon y se fueron y ya no trabajan más. Y esos negocios también son un poquito complicados porque el cliente siempre es del esteticista, de la técnico, de la manicurista, del peluquero. A donde se va el peluquero, se va el cliente. Entonces, muchas veces nos venden estas peluquerías buenísimas que tienen tanto dinero. Resulta ser que cuando nosotros, o cuando el dueño abre la puerta, pues los peluqueros se fueron, las esteticistas también decidieron irse para otro lado, y realmente cuál era la venta a nosotros, los servicios que estaban prestando ese peluquero específico o esa manicurista específica. Entonces, no es solamente lo que vemos ahí, sino realmente, les digo, no es como cuando vemos una casa. Hay que mirar exactamente qué es lo que se está comprando y hacer esta verificación. Déjense representar por una persona que sepa hacerlo. Van a ahorrarse una gran cantidad de dinero. Sí, definitivamente. Bueno, ya con esto hoy, si se quiere, terminamos un poco la parte teórica, ¿no? Lo que queríamos es que viéramos el equipo de profesionales que está detrás de nosotros. Vimos el experto financista, el experto contador, ahora estamos viendo el experto comercial, vimos también el experto en la compañía de títulos. Entonces, o sea, no es que somos nosotros, o sea, solamente como que lo vean ustedes, ¿no? El cliente no solamente lo ve a usted como un agente internacional, sino que detrás de ustedes hay un equipo completo, multidisciplinario, que los va a apoyar en cualquiera de las áreas que lo requiera en un momento determinado, ¿no? Ya la semana que viene ya comenzaríamos a ver la parte de proyectos y de opciones de inversión. ¿Correcto, Gilberto? Gilberto se fue, pero bueno, la semana que viene ya vamos a ver vamos a comenzar el lunes con opciones de Detroit. El martes vamos aquí me está creyendo Gilberto que se le fue la luz. Bueno, el martes vamos a ver opciones de inversión en Orlando, en rentas a corto plazo, lo cual está dejando una rentabilidad bien interesante. Y vamos a seguir el resto de la semana también con opciones en Miami y en otros estados. Entonces, bueno, muchas gracias, Sonia, otra vez. Gracias a ustedes. Espero que les haya quedado todo muy claro. Nos vemos el lunes a la misma hora y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Ok, hasta luego. Chao.